Ya estamos de regreso en este martes 26 de abril. Hace poquito la Feria del Libro, bueno, la Feria del Libro no, la Feria del Libro, me refiero que hace poquito conmemorábamos el Día del Libro, que digo yo que no hace falta tampoco que nos digan 23 de abril, Día del Libro. No, porque el Día del Libro puede y debe ser, bueno, para quien le guste, claro, y para quien no, que se meta por la lectura, eso mismo. Un espacio para que podamos vivir aventuras maravillosas, otras no tanto, pero bueno, que de alguna forma puedan enriquecernos. Les decía yo hace un ratito que íbamos a tener con nosotros esta noche a un, bueno, a ver cómo le defino, aventurero, explorador, escritor, fotógrafo, viajero, vividor de la vida. Eduardo Lostal, buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Lo de vividor? Sí, ¿no? Sí. Es que uno dice vividor y ya tiene como una connotación negativa, pero no. No tiene por qué. Me parece que es lo más importante que uno puede hacer, disfrutar vivir, de la vida, ¿no? Hombre, a ti no se te da nada mal lo de vivir. He tenido buenas cartas y luego he acertado en algunas, he sabido jugar la partida y he tomado unas decisiones que a mí por lo menos me encajan, ¿no? Yo, como suelo decir en estos casos, cada uno tiene que hacerse su chaqueta a su medida, ¿no? Y tiene que encontrarse bien en ella. Igual la tuya no me viene bien a mí, la mía no te viene bien a ti, pero tú tienes que estar. Ay, a mí la tuya me vendría de maravilla, porque sí, ¿no? te acabas de triscar un viajecito, que bueno, luego entraremos en ello. ¿Has estado este fin de semana en la Feria del Libro? Por cierto, yo no he estado el fin de semana porque no pude pasarme, te lo digo de verdad, porque he estado fuera de Cantabria. Perdonada. Ya sé que me disculpas. Presentando tu último libro, Hijos de un país sin Dios, que solamente con la portada ya uno dice, me meto de lleno, ya voy ahí en esta aventura. Volvamos haciendo hincapié en lo de la cita de este fin de semana. Estaba así la plaza. Había muchísima gente. Sí, además, gracias a Dios. Eso me han soplado. Eso me han soplado. No me quejé. Y sobre todo, aparte de que hubo un buen número de espectadores, hubo bastante química con los espectadores, lo que es importante, ¿no? La sensación que tienes de que la gente estaba enganchada con lo que contabas, y estuvimos allí un buen rato. Claro, el tema también es que Hijos de un país sin Dios, que luego nos dirás de qué va, aunque yo creo que ya más o menos todo el mundo conoce ya tu último libro, ya es una historia que per se puede venderse sola, ¿no? Porque hablamos de cosas exóticas, de lugares lejanos, que ya pueden venderse bien, pero también enganchar al público para tenerle allí 2 horas y pico, que tú tuviste que decir, señores, que uno tiene que irse para casa. Bueno, pues parte del éxito, por así decirlo, les corresponde al público, propiamente dicho, porque en el formato que a mí me suele gustar llevar a cabo estas presentaciones, suelo dar un pequeño discurso lo más breve posible, y luego lo que me gusta es entablar un coloquio, un debate. Entonces es necesario que el público colabore. Y que la gente te pregunte, claro. Sí. Que siempre lo decíamos antes aquí tú y yo en Petit Comité, que me decías, esa primera pregunta. Romper el hielo es lo que cuesta un poco. Pero luego ya la gente se anima, se tira a la piscina, ¿no? Y lo que decía, que además es... Bueno, cuéntanos de qué va el libro. En las palabras del autor. No, es muy sencillo. Estamos hablando de una historia muy desconocida en este país, como en la mayor parte de Occidente, a la guerra civil de Sudán, lo que ocurrió en los años 80 y 90, aunque todavía se puede decir que no. Bueno, Sur-Sudán, fíjate cómo está siguen ahora. Con problemas, por eso te digo, pero la guerra abierta, la parte más fuerte de la historia se desarrolla en aquel momento y se la conoce como la gran desconocida, ¿no? Suelo decir que uno de los motivos por el que tenemos desconocimiento de esta historia es porque esos éxodos masivos de gente huyendo de la barbarie, del islamismo radical, que por aquel entonces ya afectaba a mucha población. Lo que pasa es que no había llegado todavía a Occidente de la forma en la que ha llegado ahora, ¿no? En aquellos momentos los flujos de gente se dirigían hacia otros países africanos, hacia Etiopía, hacia Kenia. Ahora nos vienen a nosotros, ¿no? Entonces, esta es una historia muy desconocida aquí, es una de las cosas que me animó a mí a escribirla, y cuenta por la historia de uno de estos llamados niños perdidos que en los años, a principios del 2000 y tal, fueron reasentados en Estados Unidos, rehicieron su vida algunos de ellos. Este personaje ficticio, pero que puede ser cualquiera de estos chicos, los hechos que cuento y el momento histórico sí son reales, por eso digo que es una historia real realmente, aunque los personajes, salvo algunos que pululan que sí son reales, pues sean inventados. Recibe una llamada un buen día en Estados Unidos que le hace volver a su país, alguien que no esperaba volver a ver, pues le pide por favor que vuelva, y a partir de ahí empieza a recordar todo lo que le ocurrió, y yo aprovecho por desgranar los hechos uno a uno, ¿no? Es una historia muy dura, pero a la vez me pareció de unos tintes épicos y espectaculares, tremendo en sí mismo, que habla pues de esa fuerza interior que tenemos las personas, que no sabe, que no surge hasta que realmente la necesitas. Que ni siquiera, en muchas ocasiones, ni siquiera sabemos que tenemos. Efectivamente. Hasta que estamos en ese momento y decimos, o a toro pasado, que ya decimos, ¿cómo pude sobrevivir yo a esto? Eso es, ¿Cómo lo pasé? Que te hace superar todo y que te hace ver un rayo de esperanza donde no hay más que tinieblas, ¿no? Y
pues la fuerza de la amistad, la fuerza del amor, a todo lo que te agarras en ese momento para sobrevivir una vida muy dura. Claro, que dices tú que puede ser la historia de miles de chavales. Sí, sí. No se centra en ninguno en concreto, no es una historia real tal cual, el personaje no se llama como en el libro, de hecho, que puede ser cualquiera. Mira, de hecho hace poco me han hecho un reportaje en una emisora de radio a nivel nacional y a partir de esa entrevista hicieron luego una especie de reportaje en la que intercalaban también entrevistas a chicos reales que los puedes encontrar como te digo, muchos recalaron en Estados Unidos y hay entrevistas en la red. Y efectivamente sus historias coincidían mucho con lo que yo cuento, porque no me estoy inventando nada. Tú eres bueno, es que escritor, fotógrafo, viajero, vamos ahora por la faceta meramente, bastante que tiene, de escritor, que además te documentas mucho y de manera muy pues profunda, y te lo trabajas mucho para poder escribir. Al ser una historia dura, es una historia bonita y maravillosa y hermosa, pero es algo muy duro. Esa labor de documentación resulta complicada en tanto en cuanto que uno se le queda ahí como agarrado por dentro y tiene momentos o baches de esto es muy duro para mí. Sí, sí te pasa, ¿eh? Sí te pasa. Hombre, es evidente que cuando tú quieres transmitir algo tienes que sentirlo, del tipo que sea, ¿no? Entonces, cuando realmente estás describiendo pues, una situación violenta, una situación dramática, que tú mismo estás creando de alguna manera y que estás haciendo sentir en los personajes y estás transmitiendo esos sentimientos al lector, tú no puedes estar al margen. Y es verdad que a veces, mira, ahora estoy empezando a escribir mi siguiente novela y después de varias horas trabajando en el ordenador, etcétera, cuando lo cierras y te vas a la vida mundana, ¿no? Te encuentras durante un tiempo como en dos mundos. No estoy aquí donde estoy, ¿no? Sí te pasa. Necesitas un tiempo para cambiar el chip y volver a la realidad, ¿no? Y sí te afecta a veces. De hecho, yo lo he comentado con mi pareja a veces, que a veces me dice, ¿qué te pasa? Digo, es que hoy igual estoy escribiendo esto, estoy escribiendo aquello, y parece que no, pero no puedes desconectar de repente. Fíjate, ayer te mandó un alguín con un amigo, me estaba hablando del último libro de Julia Navarro, que es el que está leyendo él ahora, y me decía mi amigo Carmelo, bueno, me estuvo contando un poquitín el libro, y llegó un momento en el que le dije, no me cuentes más porque me está entrando como mal rollo. Simplemente de cómo me lo contaba, esto para hacer hincapié en que depende de cómo cuentes una cosa, la pasión que le pongas, claro. En este caso la pasión que tú expreses con tus letras, con tus palabras, que engancha o no engancha al lector, ¿no? Tú eso se puede percibir, eso lo percibes tú como escritor cuando estás escribiendo. Eso lo percibo en el feedback que recibo de los lectores y que dicen eso, ¿no? Entonces muchas veces puede que haya escritores, bueno, seguro que hay escritores mucho más leídos que yo, con una técnica mucho más depurada, pero muchas veces es la habilidad para contar las cosas, la capacidad a veces... No, eso te voy, que depende de cómo lo cuentes, a lo mejor utilizas mucho, yo qué sé, pleonasmo, mucha onomatopeya, mucho tal, metáfora, es como hablar, y resulta que no coges al lector, es como ¿no? hablar, como comentar, como debatir, ¿no? Yo creo que eso es un talento innato en la persona, eso es difícil de... Puedes mejorarlo, puedes desarrollarlo, pero si no lo tienes es difícil. Pero a mí me parece que tú no eres muy de técnica, que no, me refiero a que eres más de corazón y de sentimiento que de técnica. Sí, porque, me da la sensación. Porque además, aunque parezca extraño, y muchos de mis amigos, los que mejor me conocen, sobre todo con la primera novela, con Soy Síbar Sagaz, estaban alucinados, porque no se lo esperaban y yo tampoco. ¡Ay, qué bueno! Porque realmente... No me esperaba esto de mí mismo. No me esperaba esto de mí mismo, porque he de reconocer que yo nunca he sido un gran lector. Yo he leído, sí, pero yo he sido más cinematográfico. A mí es el cine lo que me apasiona. Y de hecho, si te fijas un poco en el ritmo que llevan las novelas y en la estructura de las novelas, tiene un punto de guión cinematográfico también, un punto que muy visual. Ve dando pistas, que igual de aquí surge una peli. La tiene, espectacular. Yo no hago más que pensarlo y estoy trabajándomelo a ver, pero bueno, es muy difícil, por supuesto, pero tiene la película para mi gusto. La película. Viajero incansable e indomable, te has metido en los charcos y en los hoyos en los que había que meterse, compañero, sin ningún temor a que a lo mejor no fuera ese el momento de hacerlo, ¿no? Bueno, esto te lo da... ¿Eso también hay que ser un poquitito osado? ¿O? Sí, pero te lo da sobre todo el bagaje, te lo da el entrenamiento. Yo empecé a viajar muy joven, con 28 años, con mi mujer, y ya creía entonces que vivía aventuras, cuando ahora, desde la perspectiva que tengo actualmente, porque veía que eran viajes totalmente organizados y totalmente turísticos, pero bueno, luego en función a tus propios intereses y a tus motivaciones, vas un poquito más, entonces vas aprendiendo a desinhibirte de cosas, vas aprendiendo a quitar miedo a lo desconocido muchas veces, coges confianza en ti mismo. ¿Cuánto nos frena eso, Eduardo? El miedo a lo desconocido. La lejanía
y el desconocimiento de las cosas pues te provoca... De hecho, cada vez que abordo un reto nuevo viajero, por ejemplo el del año pasado, yo nunca había ido, el que ya hablamos aquí una vez que vine, estoy descubriendo las regiones polares. Yo sabía que me podía defender y que no tenía ningún problema en trópico, en desiertos, en selvas, en la sabana africana. Perdona, pero lo dices con una facilidad que no tenía ningún problema, que yo lo estoy pensando y digo, madre mía, a mí me ocurrirían 200.000 cosas, pero a lo mejor te no digo buenas. Que es pasito a pasito, ¿no? Que poco a poco. Y sin embargo nunca había ido a las regiones polares. Y me acuerdo que el año pasado, cuando llegué a Moscú, que iba hacia Siberia con los nanets ahí a la tundra siberiana, yo llevaba mi canguelo y al final era... no, te lo digo como lo siento. Y al final era... y sin embargo ahora, cuando he vuelto, un año más tarde que he vuelto, en este caso al norte de Mongolia, ya sabía lo que me esperaba, ya sabía que iba a pasar un frío tremendo, pero ya sabía que era capaz de superarlo y que las cosas se llevan mejor de lo que tú creías, si te funciona la cabeza sobre todo, iba más relajado. Entonces muchas veces es el desconocimiento que te quita seguridad en ti mismo y que te agranda un poco el... Oye, vamos a ir viendo una selección de fotos que hemos hecho de algunos de tus viajes. Por cierto, eres un fotógrafo, a mi entender, extraordinario. Muchas y si gracias. no, juzguen ustedes. Ese bagaje que tienes tú ya de viajero, claro, a lo mejor te hace ver la vida de otra manera, e incluso cuando vienes aquí a este mundo tan occidental y tan occidentalizado, ver las cosas de otra manera, ¿no? Decir, bueno, es que estando aquí me preocupo por X, cuando teniendo X más Y más Z en otro sitio no me parece tan grande. ¿Se ve la vida de otra manera? Sí, se ve, y bueno, es una frase muy recurrente, pero que yo la hago mía totalmente, que es que todo el mundo, en la medida que pudiera, debería viajar un poquito más. Hombre, hay que tener un poco de euros, hay que tener euros para poder viajar. Hay que tener un poco de euros y luego pues lanzarse también un poquito, ¿no? Pero yo cuando vengo suelo traer una doble vertiente, ¿no? Por un lado valoro mucho lo que tengo aquí, y por otro lado soy muy crítico con lo que tengo aquí, o el precio que pagas por lo que tenemos aquí, ¿no? Que yo creo que ese es el problema. Pero creo que no estás hablando solo de precio económico monetario, ¿no? Estás hablando de todo, ¿no? Yo creo que a la raíz de todo, ¿no? A la humanidad, que al fin y al cabo somos seres humanos y las cosas no nos dan la felicidad, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que nos da mucho confort, que nos ha mejorado mucho la vida en muchas cosas, pero en la que se paga un precio que a veces significa vender tu alma al diablo, ¿no? Pero nos hemos deshumanizado, porque, es que ¿qué me viene a la cabeza ahora mismo? Pues la crisis de refugiados, como se dice, ¿no? Estas personas que huyen de una guerra, de que les maten, nos hemos deshumanizado. Pero eso es gente que huye. Yo siempre, me repito un poco a veces y me han oído, pero es que esto lo suelo utilizar mucho en mis charlas. Siempre hablo de una línea que la marcan las guerras, las hambrunas, sobre todo en África, en las guerras, las hambrunas y la injusticia social severa, y depende si estamos hablando de gente, de realidades que están a un lado u otro de la línea, ¿no? Detrás de esa línea, que es lo que cuento en mi novela, aquí me pongo a ese lado de la línea, estoy hablando de gente que lucha por la supervivencia y lógicamente huye de una vida que no le permite vivir. Y sin embargo, a este lado de la línea, pues igual estamos hablando simplemente de sociedades más rudimentarias comparadas con la nuestra, pero no peores, y en las que yo detecto a veces que sus individuos, los miembros de estas sociedades, viven mucho más satisfechos y en consonancia con su vida que muchas veces en esta sociedad. Hace unos días, la semana pasada, estuvieron aquí Marisol Llano y Fernando Arrabal, periodista y fotógrafo. Han venido ahora de hacerse un viaje por Madagascar, donde han estado 3 semanas, y les pregunté lo mismo que te voy a preguntar a ti, ¿no? Que cuando vienes aquí, que eso, pues lo que estás diciendo, que ves las cosas de otra manera y que te vuelves como muy crítico, ahondando un poco en lo que tú decías, ¿no? Sí, porque ves que en países que tienen una situación que es paupérrima, que lo pasan tan mal, que realmente tienen que luchar y pelear por llevarse algo a la boca cada día. Es gente feliz. Efectivamente. Y nosotros tenemos de todo. Mira, y queremos más. Hay una reflexión que he hecho yo hace poco, me ha venido a la cabeza hace poco, y es curioso, pero cuando tú a un occidental, uno de esos como yo, ¿no? Que se reconoce cautivado por el continente africano, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿qué es lo que te gusta tanto de África? Y una de las primeras cosas que te vienen a la boca es la sensación de libertad. Entonces, es curioso que individuos que venimos de un mundo que se reconoce libre en tantas cosas... Pero define libertad, claro. Efectivamente. ¿Qué tipo de libertad? Sí, yo creo que estamos hablando de... Lo que sientes ahí es una libertad más primaria, más de fondo, más visceral. Aquí quizá es un mundo en el que las libertades individuales, poder ser tú mismo, desarrollar tu
tus facetas sexuales, o sea, ser tú mismo está muchísimo más evolucionado que allí, pero sin embargo la sensación de menos encorsetamiento, la sensación de no tener tantas responsabilidades, de que no te digan continuamente lo que está bien y lo que está mal, de esa especie de caos natural que al final... Que además es un caos que se sobrelleva, y que se sobrelleva bien. ¿Cómo que se sobrelleva? Que yo por lo menos, bueno, imagino que esto depende de la persona, ¿no? A mí me va de cine, vamos. También es verdad que me va de cine durante una temporada, ¿eh? Ahí te iba ahora, la temporalidad, porque esto lo estás definiendo de una manera, pues como la libertad, del todo muy estupendo, pero yo no sé hasta qué punto sería como para tener algo que fuera algo permanente. Yo pertenezco a este mundo, no podría adaptarme a muchas cosas, pero a veces me cuestiono si gente que encuentro en otros mundos, ¿no?, que como te digo, tienen sus expectativas de vida perfectamente cubiertas, serían capaces de adaptarse, no a lo bueno, sino a lo que va con lo bueno del nuestro, ¿no? Porque... A mí, por ejemplo, cuando me hablan de las vidas tan duras, ¿no? que es que una vida dura es que las mujeres tienen que cargar el cubo de agua todos los días, 2 horas hasta el río, 2 horas de vuelta, efectivamente son trabajos duros. Aquí no hacemos trabajos físicos, tenemos una vida más cómoda, pero es que asumimos que para nosotros, es otra reflexión, pero usted reflexione lo que desee. Que para nosotros abrir el grifo y que salga el agua no nos supone ningún trabajo. Y que yo recuerde, para que eso ocurra, empiezas con 4 o 5 años yendo a un colegio, empiezas a estudiar, luego tienes que ir a la universidad, tienes que pasar exámenes, te pasas el día estudiando, luego las responsabilidades, luego la hipoteca, luego no sé qué, y si te va bien en la vida y tienes suerte, le das al grifo y sale el agua, porque si no tienes suerte igual no hay agua en el grifo. Entonces, sin embargo, estas personas igual efectivamente desarrollan un trabajo duro para nosotros, pero el resto del tiempo yo les veía... Los niños jugando, siendo niños, las mujeres charlando con otras mujeres, pasando el tiempo, disfrutando del resto del día. Entonces, es otro tipo de... Claro, pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Que lo miramos desde el punto de vista, o podemos mirarlo desde el punto de vista de nosotros los occidentales. ¿Qué significa una cosa para nosotros y qué significa para un africano? La prueba del algodón, podemos decir si esto es mejor, lo otro es peor, soy de aquí, soy de allá. Para mí la prueba del algodón es cómo se siente el individuo. O sea, si tú... Al final de tus días llegas a la conclusión de que tu vida ha sido satisfactoria y has sido mínimamente feliz, has triunfado. Me da igual si tenías que llevar el cubo de agua todos los días en tu cabeza. O pagar la hipoteca. Me da igual. Si no, has fracasado, aunque seas el presidente de los Estados Unidos, para mí has fracasado y no tienes una segunda oportunidad. Al final esa es la prueba. Y yo tengo la sensación de que en esta sociedad nuestra no encuentro tanta gente que se define feliz ni satisfecha. Entre otras cosas porque las expectativas de vida que tenemos son inalcanzables, mientras que esta gente muchas veces las tiene, son muy sencillas. ¿Sabes? Sí, poder comer hoy y mañana ver cómo juegan mis niños. De estas que, como te digo, vivían, para mí era una sociedad que vivía en armonía, felices, su ganado estaba sano, un paisaje espectacular. Y tengo un pedazo de tierra, que además no tengo ni que comprar porque es comunitario, es mío, lo cojo y punto, un poco de ganado, hago una familia y yo soy feliz. ¿A ti cómo, bueno, sé cómo te han recibido, pero quiero que nos lo cuentes, ¿cómo te han recibido por allí? Porque claro, de repente que venga un extranjero tan diferente en todos los sentidos a lo que hay allí y que se inmiscuya, con mucho respeto, pero es lo que has hecho, sí, en sus vidas, respeto, en sus tal, metiéndoles la cámara por todas partes. Y... No, a ver, si estamos hablando de... Porque claro, cuando decimos ahí, como tú me has dicho antes, yo he viajado mucho. Claro, efectivamente, me refiero a África, disculpa. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo te reciben? Pues hombre, de salida, como blanco eres $1 con piernas, eso es así. Se te ven como $1 con piernas, eres rico, cualquiera de nosotros es rico, no se les puede pasar por la cabeza que un blanco sea pobre. En una ocasión me encontré a alguien en Nairobi que empezamos a hablar y al final me preguntó si había mendigos en Occidente. Dije que sí. Dijeron, claro, serán africanos, inmigrantes. Digo, bueno, y blancos. No se lo creía. ¿Sabes? Alguien con... Claro, es una realidad que no conciben. Con unos billetes en el bolsillo y una botella de leche en la nevera no puede tener problemas. Entonces, de salida te ven así. A partir de ahí, si tú consigues romper esa barrera, el hielo, ¿no? Te empiezan a ver cercano, no el típico turista que va a lo suyo, etcétera. Se empiezan a abrir a ti y empiezas... Siempre hay... Es como... No voy un poquito más allá de la piel, ¿vale? Siempre se mantiene un poco la distancia, pero sí es verdad que yo he llegado a tener pues relaciones con ellos auténticamente importantes, pero requiere una convivencia, requiere mucho respeto en lo que te cuenten. Tú puedes decir lo que piensas, él también, tratando de aprender el uno del otro, pero no quieras imponer, no quieras tampoco, no te escandalices, porque a veces escuchas cosas que con nuestra cultura y sin cultura me parecen duras de asimilar,
pero tienes que tratar de encajarlas bien sin que él se note que estás, que no te gustan, que te agreden, y adaptarte un poco a ellos, ¿no? Pero en cosas sencillas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Masáis, que cuando iba a Olomesutie, que era la pequeña aldea que había 1 hora a pie, en vez de coger el jeep me iba andando con ellos, volvía, que aparte de eso aprovechaba para darme un paseo, pero eso ya les parecía, porque decían que los blancos nunca andaban, que los blancos siempre iban en coche. Entonces tú andas, vuelves con ellos, pequeñas cosas de eso te empiezan a ver como algo muchísimo más cercano. Y la verdad que es muy gratificante, entonces, si consigues. No siempre lo consigues, ¿eh? Bueno, pero a mí me da la sensación de que tú has estado en el camino acertado. Hombre, lo que pasa es que vas conociéndoles y entonces claro. Me pregunto si la preparación que hace una persona de tus características, tú como escritor, como viajero, como fotógrafo, que las fotografías, ¿podemos ver otras fotos que tenemos preparadas, por favor, que son maravillosas? Estoy enamorada de tu trabajo. ¡Enamorada 100%! Estoy metido en un proyecto fotográfico, pero a unos 3 años todavía tengo en mente. Tómate tu tiempo. Si es tan estupendo como la selección que estamos viendo aquí, que es poquita cosa comparado con todo lo que tú tienes, es una pequeña selección, tú tómate tu tiempo. Te iba a preguntar, Eduardo, esa preparación que uno tiene que hacer, bueno, yo ya estoy asumiendo, presumiendo que tienes que prepararte. ¿Es diferente dependiendo de a dónde vayas? No es lo mismo África que irte a Rusia, estar en Siberia, en Mongolia. ¿Es distinta esa preparación? Y no te hablo solamente del clima, que eso es obvio. ¿Te refieres preparación física? La preparación, no, me refiero a preparación mental, el lugar al que vas a ir, claro, porque la física tú estás estupendo. Hombre, hay veces que necesitas prepararte, bueno, si sabes que vas a hacer un trekking importante o que te vas a subir. Tú sabes que estás muy en forma física, ¿eh? Pero para una vida más o menos normal, pero si de repente tienes que subir, yo recuerdo cuando hace 2 años, me fue 3, cuando fui a Bután y tenía que subir a 4.000 metros y era un trekking exigente, me estuve preparando aquí, pero concienzudamente. Pero claro, llegas allí y te encuentras con un factor que aquí no tienes, que es la altitud, y te destroza. Y ya te fastidió el entrenamiento. Entonces, claro, o cuando te vas a meter en las selvas dirían, yo no sé de cosas, te tienes que preparar un poquito más específicamente, pero el factor fundamental es la cabeza. ¿No? Es la cabeza. Yo he conocido gente físicamente auténticos portentos que han tenido que ser evacuados de zonas porque no eran capaces de asimilar la adaptación a medios que en muchos casos pues para nosotros son muy hostiles, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo haces? Porque que me voy a Siberia, voy a estar allí 2 meses. ¿Cómo se prepara uno? Ya no te hablo físicamente, te digo a nivel mental. Mentalización, y luego, a ver, por mucho que te mentalices, a veces la realidad pues es. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en Siberia, ¿no? Los trayectos, que quizás la parte más dura, ¿no? Los trayectos en trineo, 15 horas metido en un trineo a 35 o 40 bajo cero, que pareces un muñeco de escasa. Pero esas temperaturas existen, hijo, 35 bajo cero. Y peores, que en los meses peores están por debajo de los 50. Es que eso me parece, yo no lo concibo, ¿eh? Una temperatura tan baja es que en mi cabeza no entra. Entonces, a partir de ahí, tienes que ser capaz de olvidarte del, entre comillas, el sufrimiento que, sinceramente, si vas bien equipado, no puedes ir con una camiseta que te compras en el mercadillo, bueno, y con las pieles que ellos te dejan y tal, lo llevas mejor de lo que se cree, pero sí pasas algo frío, pero claro que estás en el polo. ¿Qué tal, hijo? ¿Dónde estás? Claro, entonces, al final, tienes que ser capaz de olvidarte un poco de los sufrimientos y centrarte en lo que te aporta. Entonces yo recuerdo que iba y digo, olvídate de si hace frío, de si estás cansado, pero mira lo que tienes alrededor, es que era una pasada. ¿Y dónde estás? Yo me sentí un privilegiado. Entonces, si eres capaz que la cabeza funcione así, es cuando lo disfrutas. Si terminas revolcándote en el sufrimiento, que, a ver, es que algo sufrirás, claro, yo, o sea, 35 bajo cero ya me dirás tú, cuando algo. empezaba a viajar, viajes mucho más cómodos y mucho menos exigentes de los que ahora cometo, me pasaba eso, porque no estaba acostumbrado, porque yo era un pijillo de Occidente, Concho. Claro, y de repente me veía en una selva de estas y tal. Y un pijillo de Occidente. Claro, es que es así. Entonces, al final, como te digo, pues requiere un entrenamiento, un bagaje y sobre todo una gran motivación. Pero bueno, también ese entrenamiento mental o esa fuerza mental que tú desarrollas, puedes seguir utilizándola para tus próximos viajes. Esa es la cuestión. Que es algo que va creciendo, que no acabas aquí, se acabó y luego tienes que empezar otra vez. Es que ahora a mí me dicen, vas a ir a una región que vas a estar a 40 bajo cero. Yo ya sé que lo he hecho. Ya sé lo que me voy a encontrar, yo ya sé en qué momentos puedo pasarlo más o menos mal. Sí, que te puede surgir algo nuevo, que te surgiría, por supuesto, sé que pero lo voy tú a ya superar sabes... y que no me van a amputar los dedos del pie. Ay, no, por Dios, porque de eso no te ha pasado nunca nada, ¿no? No, yo que te sigo mucho por Facebook y a todo le digo, me gusta, porque me gusta. Oye, una cosa, porque todo es estupendo y maravilloso, esto es estupendo, pero claro, la gente de tu entorno, aquí en es casa, estupendo para mí. Para mí. Para ti. Porque yo, si soy una hermana tuya, o tu chica, o tu amiga, pues a lo mejor estaré preocupada diciendo,
anda andará este muchacho. Claro, la gente de tu entorno, ¿cómo vive esto? Porque Hombre, te tires 2 meses en Siberia, a mí me daría un poco de cosita. Sí, pero ya están acostumbrados. Digamos, Bueno, pero por mucho que se acostumbre uno... digamos que ya me han dado como un caso perdido, ¿no? como la doctora que está aquí en Sanidad Exterior, que ya me da por perdido, ¿no? Cuando me dice, yo que tú te vacunaría de esto y de esto. Digo, Y tú, sí, bueno, vale, lo que tú me digas. Ya me da como un caso perdido. Ellos también confían, porque yo creo que saben que yo tengo una experiencia y que más o menos me sé defender. Y una vez le dije a mi hermano cuando me fui, dijo, mira, Javier, que se llama mi hermano el músico. Hola, Javier. Escucha lo que va a decir Eduardo, ¿eh? Me acuerdo que le dije, mira, si me pasara algo, lo que tienes que decir en casa es que me ha pasado siendo feliz y viviendo la vida que quería vivir y se acabó. Yo no entiendo la vida con miedo, en ningún aspecto. ¿Sabes? Yeah. Hay una frase en Oí silbar las acacias, cosecha mía, y de la que estoy muy orgulloso, que dice el personaje por supuesto tiene mucho de mí, que dice que él siempre elegiría nacer aun a riesgo de morir en el parto. Yo tengo la sensación de que en esta sociedad en la que nos meten tanto miedo por todas partes, hay mucha gente que preferiría no nacer por si muere en el parto. Entonces yo entiendo que... Es muy bueno eso que has dicho, ¿eh? Sí, y yo creo que la vida es eso, es asumir un riesgo desde el momento que naces. Yo es que soy muy temeraria. Pero, como te digo, porque yo creo que... A veces demasiado, yo creo. Vivimos en una sociedad en la que la gente cada vez tiene más miedo. Esa es otra cosa que yo veo en África. La gente vive con mucho menos miedo y tiene la muerte mucho más al alcance de la mano. Hombre, yo sí no te estoy hablando de temas como la muerte, ¿no? De tenerla ahí pero es que yo soy muy temeraria y a veces yo creo que hay que encontrar un poquitín o buscar por lo menos el equilibrio entre tanta temeridad y tenerle un poco de miedo a las cosas. Yo es que no le encuentro el equilibrio. Vamos a ver, una cosa es ser un loco y un... Hombre, una locada tampoco soy, pero... Yo tampoco juego la ruleta rusa, ¿eh? Yo tampoco, hombre. Claro, no me meto en la boca. O sea, puedo asumir ciertos riesgos, los que me compensan. Pero sí apostar por las cosas, apostar por el riesgo, por arriesgarse. Con cierto riesgo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo he estado en el sur de Sudán, donde lógicamente he conocido la historia que narro en la novela, y se palpaba la violencia, y tú veías armas, y yo he visto cosas, yo he visto situaciones difíciles y he visto muertos. Pero la cosa no va directamente contigo. Tú te puedes ver, desde el momento que hay armas por todos lados, te puedes ver metido en un fregado, pero de salida no va contigo. Ahora, por ejemplo, un país que me encantaría conocer y que no voy a ir ahora mismo es Níger. El Sahel es una zona dentro de África que es de mis favoritas, es donde se produce esa conjunción entre el África negra y árabe, y es muy colorida y todavía es muy tradicional, muy real. Pero a pesar de esa temeridad tuya o de esa valentía, si tienes es que ahí está la cabeza para decir, claro. Islámico, y ahí sí tú eres el objetivo. Entonces, gracias a Dios, ya pude estar en Mali, ya pude estar cuando todo esto no se había puesto así, y ahora a mí me gustaría ir a Níger, pero en estos momentos voy a dejarlo. No, a eso te voy, que a pesar de esa temeridad o de esa valentía o de ese me voy a por ello, a un riesgo de que pueda arriesgarme, o sea, que también tienes conocimiento para decir, bueno, claro, no es el momento. Loco tampoco estoy, ¿no? Me gusta irme, pero me apetece volver. Sí, hombre, y nosotros que vuelvas. Claro. Hoy Silbar a las acacias, el anterior libro, esta es, oye, lo podemos encontrar ya en todas las librerías del mundo mundial, ¿no? Eso me gustaría, ¿no? Bueno, Hijos tanto de un como país eso. sin Dios. La presentación que hiciste en el Ateneo, ahí no sé si lo hemos comentado antes, estaba así. Sí, bueno, sí. yo no pude Mis paisanos, que no me fallan aquí. Bueno, paisanos y no paisanos. Allí fue todo el mundo, porque estaba el Ateneo. Yo me quedé todo el rato atrás con Cielo Cardona, con Conchi Solanas, con mucha gente que es que literalmente no cabía nadie. Estaba lleno y eso que la hora... Yo pude acercarme un poquitín para hacerte 2 fotos y pensé, bueno, ya le saludaré otro día. Porque imposible acercarse a ti. Y la gente enamorada de tu relato. Y si hubiéramos puesto un poquito más tarde en el tiempo, habría habido más gente, porque a las 8 de la tarde hay gente que perdí porque tenía que trabajar, ¿no? Pero es que lo has presentado ya en muchos sitios, y los que te queden, y los que te rondaré morena. Ahí andamos. Hemos estado en Madrid, en Burgos, ahora me espera Barcelona, León, Valladolid, la Feria de Madrid también. Hay que moverlo, porque además son ediciones pequeñas que requieren de mucho apoyo por tu parte. Y bueno, no está en todas las librerías del mundo, por desgracia, ya me encantaría. Mundo mundial, he dicho yo. Pero aquí en Cantabria, desde luego, está en las mejores, empezando por las librerías Estudios, ¿no? Donde se encuentra. Ahora es una buena oportunidad en la Feria del Libro, porque además está con descuento. Y ahora que viene el Día de la Madre, mira, ya estoy vendiendo. ¡Véndenos tu libro! Ahora que viene el Día de la Madre, es una buena oportunidad para regalarlo. Y bueno, en la Casa del Libro. Si yo te quiero regalar un libro, ¿por qué me tengo que decantar? ¿Por qué tipo de lectura? ¿Te refieres entre las dos? No te hablo de... Claro, si tengo que... Claro, yo digo, Eduardo, por deformación profesional, que voy a regalarte un libro y que tú pues me gusta de novela negra, de amor, ¿de qué? No, bueno, he leído un poquito de todo, pero por deformación profesional me apasionan las historias que me llevan a culturas distintas. Por ejemplo,
Kamel Hosseini, el autor afgano de Cometas en el cielo, de Mil soles espléndidos, etc. O sea, historias que realmente... Es que yo los tengo, pero en inglés. ¿Cómo has dicho? ¿Es A Thousand Splendid Suns? Sí, A Thousand Splendid Suns, sí, en inglés. Sí. O When The the Kite Mountains Runner. Settle. The Kite Runner. Efectivamente. Me chiflan esos dos libros. Khaled Hosseini. Efectivamente. Entonces, ese tipo de novela me encanta, ¿no? Hace poco he leído otra que se llama... ¡Ay, tenemos el mismo gusto! Claro, bueno, es que es lo que escribo, ¿no? Pero bueno, a ver, también puedo leer en otro género de novela en un momento determinado, pero esa es mi tendencia natural. A mí es que depende de cómo tenga yo. Me gusta viajar hasta leyendo. Claro, a mí también, pero hay algunos momentos en los que a mí personalmente me apetece pues leer algo como más liviano, porque por ejemplo Khaled Hosseini, las historias de los dos libros que hemos comentado son duras de narices. Sí, como las mías. Duras y las dos de tienen un narices. punto, a mí la gente que lee la novela me dice que al principio son novelas que requieren ponerte y leerlas. No puedes decir, leo 2 semanas y lo dejo, porque cuando vuelves no te acuerdas, porque para empezar los nombres son extraños. Claro, y ya como no tengas una continuidad... Claro, necesitas familiarizarte con ellos. A mí me pasa también con los nombres afganos de el otro día me encontré con una chica que me decía, bueno, yo se los cambio, les pongo Pepito, Juanito, tal y así. Hombre, tampoco es eso. Claro. Tampoco es eso. Son nombres afganos, en este caso son nombres dinkas, ¿no? Y tal. Pero requiere un tiempo, pero poco a poco te vas familiarizando y luego entras muy bien y se lee, por lo que dicen, se lee muy fluido, se lee muy bien. Hijos de un país sin Dios es el último trabajo, la última novela de Eduardo Lostal. Muchísimas gracias por haber venido. Vosotros. Es que me están soplando al oído hace un buen ratito que tenemos que irnos, que vamos tarde, y yo no quiero, porque quiero seguir inmersa en esta historia y en la historia que tú nos cuentas, que se te va pegando a la tuya propia, digo yo, ¿no? Todas estas historias que vives escribiendo, ¿se te van pegando a la tuya propia? Bueno, mi vida, soy un poco peliculero yo en general. Yo me acuerdo, bueno, no sé si sabes que yo quise ser actor en mi día, y hice algún pinito y todo y tal. Y bueno, después de que me nominaran al Oscar y me retiraran en la cumbre y estas cosas, decidí que mi vida iba a ser la película. Y la vivo así, la vivo como una película, la vivo... No se te ha dado nada mal, ¿eh? ¿El qué? Pues el no haber sido actor y haberte ido por otros derroteros. Estás dentro del mundo del arte y no se te da nada mal. No se te da nada mal. Me gusta, te digo, vivir una vida con cierta intensidad, con cierta emoción y muy peliculera. ¿Vamos a poder verte más días por aquí en algún otro sitio? ¿O qué tienes ahora mismo bueno, para allá? Me están preparando varias presentaciones de la novela por la región, creo que por Reynosa, por Campo. ¡Ay, qué bien, hijo Campo de mis amores! Que nos tienes olvidados, sí. Que vas a ir a la Casona. Creo que sí. Buen sitio, allí he presentado estoy pendiente de que me digan la fecha. Yo he puesto varios días que podía y tal, porque como te digo, estos próximos meses voy a estar bastante movidito con el tema de las presentaciones en Barcelona, por aquí, por allá. Pero entonces les he dado la fecha y estoy esperando que me digan cuándo. Y yo encantado. Donde me llamen, avisa. Ya sabes que yo, como estoy en Facebook muy pendiente de lo que tú publicas, y todo me gusta de este hombre, pues cuando eso yo diré y avisaré también en Reynosa de mis amores, que va a estar por allí Eduardo Lostal. Muchísimas gracias a ti y a todo tu arte, a las fotos, a las historias que nos cuentas, a las aventuras, a la magia y a los viajes que nos haces vivir y sentir, que sobre todo es eso, sentirlos. Claro. El meterte así de lleno en el libro y decir... Déjame que estoy paseando por África, por cualquiera de sus maravillosos países. Oye, que muchas gracias, que te vaya muy bien, mucha mierda, a seguir vendiendo y a seguir presentando. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vemos en otra ocasión, ¿te parece? Perfecto, cuando queráis. Voy a comunicarme ahora con mi compañera porque no sé dónde tengo que ir. ¿Me voy a publicidad? ¿Qué hago? Me voy a Publi. Nos vamos a Publi, Eduardo. Regresamos enseguida, hasta ahora.